Hola colegas, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión nos encontramos en el bellísimo estado de Quintana Roo. Para ser más específicos, nos encontramos en Playa del Carmen. Y nos encontramos aquí porque me acompañarán a descubrir el mejor club de playa de todo Playa del Carmen. Así que sin más preámbulos, acompañen a su Viajero Maya. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, Playa Mamitas, ni más ni menos. Y si aún después de esta bellísima referencia a los 2000 te quedas con cara de ¿cómo? Pues déjame decirte que es uno de los lugares más chingones de Playa del Carmen, para relajarte y fiestear, como dirían los chavos. Y aunque me hubiera encantado que me hubieran pagado por decir semejante nivel de declaración, lo que evidentemente no fue el caso, aún así les puedo decir, se lo ganaron. La neta me la pasé muy bien, y no solo esta vez, sino todas las veces anteriores que he ido. Déjame te cuento cómo está el pedo. Es un club de playa ubicado en el estado de Quintana Roo, para ser más específicos en el municipio de Solidaridad, en la cabecera municipal llamada Chan Playa del Carmen. Ah, perro, a que no te la sabías. Este club se caracteriza, entre tantas cosas, por su diversidad, ya que tiene un área VIP con DJ en vivo y bastante desmadre, como también su lado tranquilo en la playita, spa, restaurante de lujo. Básicamente es el lugar perfecto para esos momentos en los que ni tú te entiendes y que quieres hacer de todo. Es chistoso, cada vez que lo pienso se parece más a los estados de ánimo de mi relación pasada, con la diferencia de que aquí sí terminé con un buen sabor de boca. Suena genial, lo sé, pero no te me distraigas. Lo siguiente es comprar los boletos, y eso no lo puedes hacer en línea, solo directamente en la tienda. Así que trata de llegar temprano, campeón. Bueno, brother, y esta es una excelente opción por si vienes en Airbnb o te estás hospedando cerca. ¿Por qué? Porque tú vienes acá, puedes venir caminando en tu carro, tienes estacionamiento bastante amplio, esa es la recepción, ahí llegas y te mandan a esto, que sería donde comprar los tickets, ¿no? Entonces, esta es la entrada, ahí tenemos el famosísimo letrero de Mamitas que ya sé que vieron en la intro, y pasamos por aquí, tienes todos los perímetros de seguridad, ahorita nos están dejando pasar, ya nos checaron evidentemente, y de este lado tenemos donde podemos comprar los boletos, ¿no? Bueno, ahí tú entras y te dan distintos tipos de brazaletes, como lo podría ser este. ¿Sabes? Este es el brazalete VIP y bueno, son varios. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre los precios y todo lo que conlleva. Entonces ahí es donde inicia también esta polaridad que les platico, porque aquí si tú nada más tienes la intención de venir a desayunar, comer, es aquí directamente en el restaurante, ¿no? Pasas directo al restaurante y no tienes que ingresar como tal al Beach Club. Pero si en dado caso tú quisieras, pues bueno, ya la entrada sería por este lado. Bueno, tenemos aquí una pequeña alberca, luego entrando, pasamos por aquí y chéquense nada más, ¿eh? Vista directa al mar, muchachos. Colegas, chéquense nada más, ya estamos en el restaurante, porque bueno, teníamos hambre. Y este es el menú que te manejan de bebidas, pero quiero enseñarles algo. Vean la vista que estamos teniendo en esto, ¿eh? Miren qué belleza nada más. Tenemos vista directa al mar. Para que se den una idea más o menos de los precios que están manejando aquí en el restaurante. Una limonada grande está en 70 pesos. Aquí están viendo. ¿Sí? Entonces, los precios no los veo muy distintos a como los veríamos en cualquier lugar en Cancún, ¿no? En un lugar ya así de 5 estrellas y premium en Cancún, se me hacen unos precios muy similares y bastante justos, ¿no? Déjenme comentarles algo, ¿no? No es la primera vez que yo vengo aquí a Mamitas, yo he venido ya varias veces, he venido unas 3 o 4 veces y por eso lo elegí como mejor club de playa. La comida está buenísima, sí vale la pena por lo que estás pagando, pues, o sea, sí es calidad-precio que dices. Y bueno, bro, ya nos trajeron nuestro jugo de naranja. Pues bueno, un jugo de naranja fresco, ¿no? Te das cuenta que no te están viendo la cara y te están dando un Jumex. Y también nos trajeron un cafecito. Vamos a probar a ver qué tal el café así, sin leche, sin nada. Bastante bueno también. Entonces este tiene un precio aproximado de 90 pesos, ¿no? Jugo natural totalmente, o sea, bastante rico. Y además el cafecito, ¿no? Que tiene un precio de 65 pesos, pero además te incluye refil, entonces está súper bien. Si eres amante del café, pues te puedes venir aquí y tomar 16,000 cafés si quieres, con vista directa a la playa. Bueno, colegas, ahora sí ya nos trajeron nuestra comida, chilaquiles mixtos, porque pues bueno, es la tradición, con pollo. Huelen muy ricos, hasta acá huele el tomate. Se los acerco así con mucho cuidado porque ya saben que tengo manos de mantequilla. Miren nada más que chulada. Chilaquiles dobles, vamos a probarlos a ver qué tal. Ahí les va mi reseña, muchachos. Cortan, es una pechuga asada. La salsa roja está
que no mames. Yo creo que todo es garantía, ¿eh? O sea, las veces que he venido hasta he comido hamburguesas aquí, que lo que te pidas está rico. Puedo decirte que tienen un costo de 130, 220 con pollo. Están muy buenos, pero si no los quieres con pollo, tienen un costo de 130. La neta, este es uno de los lugares donde llegas y neta se siente el buen servicio. Tengo entendido que todas las personas, los meseros y los demás capitanes, gerentes y todos van a una capacitación previa. Entonces cada uno tiene un reconocimiento y por eso... Claro, muchas gracias. Y por eso el nivel de calidad de servicio que tienen, que es increíble. Por todas estas cosas que se van sumando, yo considero, desde mi punto de vista particular, que este sí es el mejor club de playa de todo Playa del Carmen. Este es el bar que tenemos aquí en la playa, entonces tú puedes venir, acercarte y pedir todo tipo de bebidas. Y déjame decirte que si rentaste un camastro en la playa, también vas a tener el servicio de meseros de este bar directamente. Bueno, muchachos, ya después de un desayuno delicioso, estoy full, súper lleno. Ahora sí nos toca descansar un poquito en la playita, hermano. Y nada más, esta pinche arena es lo que me encanta, cabrón. Y así es en todo Cancún, y Playa del Carmen y alrededores. Mira nada más, blanquita, bro. Bueno, colegas, y como pueden ver, tenemos estos dos tipos de camas, ¿no? Que estos tienen un costo aproximado de 4,600 pesos si pagas con tarjeta de crédito o débito. Eso sí, si pagas con alguna de estas tarjetas, güey, te cobran un poquito más, que son 100 pesos aproximadamente. Si pagas en efectivo son 4,500. Y si las rentas, güey, tienes 4,000 pesos de consumo, güey. Y estas son para 4 o 5 personas. Estas tienen un costo de 5,600 pesos si pagas con tarjeta de débito o 5,500 si pagas en efectivo. Igual tienes 5,000 de consumo y son para 5 personas. Está cool porque te incluye el consumo, güey, ¿sabes? O sea, no es nada más como de, güey, estoy rentando el lugar, ¿sabes? Y pues no puedo, o sea, tengo que aparte pagar para comer, ¿no? Pero no, ya te incluye, güey. Entonces nosotros ahorita lo que apartamos son estos dos camastritos, güey. Por 1,000 pesitos, hermano. Y bueno, está súper a gusto, güey. Estamos justamente enfrente del mar, güey, como lo pueden ver. Me comentan que tienen aproximadamente 100 metros de playa, güey. Aproximadamente. Entonces es una de las playas grandes. Eso también le da un gran plus, güey. Pero bueno, ya les conté más o menos cuál es el concepto de Mamitas. Ahora sí vamos a saber un poquito más de la historia de estos brothers, güey. Porque es bien interesante, ¿no? Me maman las historias de quintanarroenses, ¿no? De éxito así, güey. Entonces este es un club de playa, güey, que inició hace 22 años. Y dirás, güey, pues Playa del Carmen lleva casi 25, ¿no? 27 años, güey. Más o menos por ahí. Pues sí, güey, entonces es de los primeros. Sí, hermano, sí, es de los primeros. Mamitas fue uno de los primeros clubes de playa que hubo aquí, güey, en Playa del Carmen. Y por eso es tan famoso, güey, tan conocido, güey. Y por eso es que tanta gente lo quiere, güey. Porque dicen, güey, es de quintanarroenses, es de gente que le empezó a talachar aquí. Prefiero venir a consumir también local, güey. Además hay un trasfondo, güey, para el nombre, que es cuando estaban a punto de construir este lugar, güey, fallece su abuelita, la abuelita del dueño, güey. ¿Y cómo le decían a la abuelita del dueño? Mamita, güey. Entonces todos aquí en Playa le decían mamita a la señora, güey. Y así es como decidieron después de tiempo ponerle a este lugar, ¿no? Qué curioso, güey, qué curioso, ¿no? Porque tú escuchas Mamitas y pues puedes imaginarte mil cosas, ¿no? Desde lo que yo me imagino con mi mente pura y casta hasta lo que se imagina tu mente morbosa, ¿no? Está cool la polaridad porque justamente es eso, güey. Es un área que tiene family friendly, güey, y tiene un área también para que te desmadres, ¿no? Entonces está cool, está cool. Vamos por una bebida, güey, y vamos a disfrutar, cabrón. Traemos el uniforme todavía, ¿eh? Un like por traer el uniforme, güey. Y bueno, colegas, después de un ratito en la playa, ya nos toca entrar a que nos consientan. Y qué mejor manera que con un super spa, que es Be Well. Está aquí dentro de Mamitas y bueno, es una de mis recomendaciones personales para que te vengas a desestresar un rato, te consientas y qué mejor con unas manos expertas. Entonces, pues vamos a pasar a ver qué tal, ¿no? Y bueno, colegas, ya nos encontramos aquí en el baño para cambiarnos. Miren, este es el espacio. Entonces, tú vienes aquí, te echas un regaderazo y ya sales cambiadito para tu masaje, güey. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle. Bueno, muchachos, acabamos de terminar esta súper experiencia del masaje. Estuvo increíble, la verdad, me la pasé muy a gusto. Casi me quedo dormido, siendo sinceros. Cuidan todos los aspectos, todo. Desde la intimidad, desde que te pones la toalla, todo, te lo cuidan excelente. Se nota que son especialistas. O sea, he tomado distintos masajes, tanto en Isla Mujeres como en Cozumel, como en Cancún. Y para ser honestos, este es el que más me ha gustado. Aquí se nota el detalle de hasta que ni siquiera te quitan la mano, ¿sabes? O sea, siempre tienes como contacto con tu masajista. Nunca te levanta la mano, ¿no? Para ciertas cosas. Entonces, le dan una experiencia así de 5 estrellas a todo este masaje, ¿no? Que acabamos de recibir. Vamos a ver precios y todo, así que vamos rápido a la entrada a cambiarnos también porque pues, nos queremos poner un poquito más presentables, ¿no? Vamos. Y sí, carnal, esa cara que viste es la de un hombre que han llevado al paraíso y lo han regresado con los mortales. Yo sé que no me preguntaste, pero aún así, esa es mi opinión. ¿Qué más puedo decir?
fascinante. De hecho, al momento de estar editando este video, sigo sintiendo la relajación del masaje. Pero a ver, ¿quieres saber costos, no? Este masaje relajante tiene un costo de 2,400 pesos. Y si me preguntas te diré que lo vale. Sales sintiéndote una bolsa de huesos. No sé ni cómo explicarlo, la neta. Así que solo lo diré. Vale la pena muchísimo. Si vienes a Mamitas, te lo recomiendo. Te recomiendo que vengas a BeWell por tu masaje, porque son cosas aparte. Aquí tienes la lista de sus precios y manejan distintos tipos de productos y servicios. Bueno, colegas, y ahorita ya vamos a platicar sobre lo que nos antoja, ¿no? Que realmente es la zona VIP, que es la que se encuentra de ese lado. Si logran escuchar un poquito de música, pues evidentemente es eso. Espero no nos pegue el copyright. Pero bueno, el área VIP se divide por una alberca gigante en medio, que no es muy profunda, la verdad, me llega hasta la mitad de las piernas. Pero enfrente tienes un DJ tocándote música en vivo. Y puedes pedir alimentos, puedes pedir bebidas, y todo eso es de ese lado. Son las imágenes que están viendo justamente ahorita en pantalla. Tienen tanto las camas como los camastros para que puedas entrar, estar ahí, pedir de comer y demás. Los paquetes de camas, como igualmente que es en la playa, involucran hasta 5 personas, ¿no? Esa parte, o sea, si no quieres estar aquí, llenarte de arena y demás, si quieres tener acceso a agua dulce, porque no hay otro acceso más que el chapoteadero para las personas que no consumen el VIP. Pero si pides el VIP, sí puedes entrar a la alberca. Cuando está lleno se ve que hay una fiestota, ¿no? Porque realmente sí hay muy buen ambiente. Ponen principalmente música electrónica, ¿sabes? Es como tipo así Tulum, ponen mucho house y la verdad funciona bastante bien. También ahorita estamos de hecho escuchando un mix de Michael Jackson con música electrónica. La ventaja es que las camas, como podemos ver, como estás viendo ahorita en pantalla, están justamente al nivel de la alberca. Oye, brother, pero entonces vale la pena el VIP. Está cool porque no todo se va a ir directamente a la entrada. Además, en esta zona VIP no se aceptan niños. Excelente motivador para que la gente haga fiesta. Y sí, muchachos, el precio de las camas que están allá adentro es el mismo de las camas que están acá afuera. Entonces vas a pagar 5,500 aproximadamente con 5,000 de consumo si quieres irte a una de las camas de allá de la zona VIP, ¿no? Entonces está bastante bien. Puedes decidir si estar acá afuera en la playita o estar allá adentro. Bueno, a mí es lo que yo te diría, ¿no? Yo preferiría estar allá adentro. Y los camastros tienen un costo de 2,500 pesos con 2,000 de consumo. Yo pensaría que iban a estar mucho más caros adentro, pero no, está muy similar el precio. Sí vale muchísimo más la pena porque, bueno, si te gusta el relajo, ¿no? Pero ahí tienes la música del DJ y todo, tienes servicio ahí directo, los meseros a toda madre, tienes baños ahí cerca, entonces sí es un muy buen espacio para estar. También si quieres estar en la playa, no es que todo esté lejísimo, ¿no? Que no haya el mismo trato, es lo mismo, pero pues evidentemente sí hay un poco más de gente. Allá es una zona más exclusiva, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Y sí, muchachos, como nos dio hambre, pedimos otro rollito de sushi. Lo que pedimos exactamente fue un Philadelphia, que tiene un precio aproximado de 150 pesos. Está muy rico, la neta, así me supo delicioso. No le estoy comentando ahí porque, bueno, la música con copyright no me va a dejar hablar absolutamente nada. Pero ya aquí que no se escucha tanto, les puedo decir que sí está muy sabroso, güey. Miren cómo las gaviotas son pinches depredadoras aquí, cabrón, o sea... Chécate este pedo, güey. O sea, tú estás aquí normal con tu hamburguesa, güey, y así como balonazo a niño gordo en la escuela, pum, llegan estas madres, güey, y te quitan todo, cabrón. Y bueno, carnal, ya la última pregunta que queda por responder es: ¿qué rollo con el sargazo en Mamitas? Si quieres ir a profundidad con este tema, aquí arriba te dejo mi video del sargazo, en donde hablamos a profundidad de ello. Pero para no hacerte el cuento largo, Mamitas es igual que los grandes hoteles de la zona hotelera, por lo que muy temprano hay gente en chinga limpiando el sargazo en las playas para que cuando su majestad se le antoje ir a mojarse el culito, no se encuentre con ni madres en la playa, como podemos apreciar en estas tomas que estás viendo. Estas son hechas hace 3 días, carnal, y para mi gusto no se ve nada mal. Y bueno, colegas, ya llegamos al final de otro video. Ya estás un poco más enterado sobre cuánto cuesta venir al mejor club de Playa del Carmen. Así que deja tu comentario, qué te pareció, si te está agradando el hilo que están llevando estos videos. Y te recuerdo que le des al botón de suscribirte, le des al botón de like, le des a la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un par de días más con esto que fue Tu Viajero Maya. ¡Chao!